incluyen la construcción de 3 puertos. Las expectativas que hay en la región son altas, dice Semana, pero al mismo tiempo haciendo acopio de esa prudencia tan bogotana, se lava las manos rápidamente así. El gobierno debe responder, porque una iniciativa de estas dimensiones no se empantane en prácticas que se usaron en la colonización del resto del país. La semana pasada esta revista alertó de posibles irregularidades en la adjudicación de miles de hectáreas a los allegados de un político. Y falta revisar cientos de titulaciones más que de forma inexplicable se concentraron en el último año. No hay detalles sobre el impacto ambiental de los nuevos sembradíos y es poco lo que se habla de la relación con las comunidades indígenas en lugares como estos donde hay resguardos y un porcentaje importante de la población pertenece a alguna etnia. Para cerrar, ofrecemos de antemano disculpas por el mixturado contenido fuertemente ideológico de nuestra última cita de semana. Escuchen. Con seguridad se escucharán argumentos con ese tufillo antiimperialista, como el que sugiere que es una equivocación destinar tierras para la producción de combustibles para países ricos, cuando se podrían destinar para alimentos de los más pobres. ¡Qué prejuicios!, ¿no? Por ahora se han dado puntadas acertadas, dice la revista, hacia la primera meta presidencial, de ocupar en 4 años 160.000 hectáreas, en 10 años 2 millones más de hectáreas y en 20 años la totalidad de los 6.3 millones. De la atención del país sobre el proyecto dependerá que realmente el renacimiento de la Orinoquia se convierta en una tierra prometida para el país, y oigan esta confesión de excepcional sinceridad, y no de las élites de siempre, o lo que es peor, de unas pocas multinacionales. Se les cayeron accidentalmente los calzones. Última hora. Las noticias más recientes sobre esta revolución en pleno desarrollo están fresquecitas, y de veras anhela uno recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores. Esto es de Gabriel García Márquez, Los funerales de la mamá grande, ¿no? Y me acuerdo de un chiste viejo que decía que el parecido que hay entre historiadores, periodistas y sociólogos, ¿no? Decía que mientras los historiadores deforman el pasado, los periodistas hacen lo propio con el presente y los sociólogos con el porvenir. No presten atención, es un chiste. Desafortunadamente, ello no es posible y hemos de consolarnos con la escasa información sobre el tema que no obstante daría motivos de preocupación al más imbécil de los conformistas. A través de todos los medios de información ha circulado la noticia, escuchen, el gobierno colombiano ha declarado como áreas estratégicas mineras 17.6 millones de hectáreas que van del Bichada al Amazonas y un trozo de Chocó. ¿Y saben para qué? Comillas, para garantizar la minería sostenible. Nos explicaba Pedro Eslava que garantía sostenible es una mamadera de gallo, es un chiste, ¿no? Porque pues es una contradicción en los términos, otro hielo frito. Sí, escucharon bien, para garantizar la minería sostenible, pero además, esto es el colmo del descaro. La noticia se originó en Brasil, a donde estaba el doctor Santos, nada menos que en la conferencia de las Naciones Unidas de Río +20, donde el presidente Santos habría presentado tal declaratoria como muestra de las ambiciosas iniciativas para cumplir con indicadores de desarrollo sostenible. Es decir, la oligarquía bogotana en sí mismo aquí superó al abuelito y a toda su familia y a toda la oligarquía. Presentarse en la Conferencia Mundial del Medio Ambiente y presentar este proyecto como defensa del medio ambiente, como un logro del gobierno para eso. La gana de llorar, mejor sería lucharse, ¿no? El absurdo se comienza a despejar cuando por la misma publicación nos enteramos de qué comillas. El presidente Santos empacó en uno
dos anuncios diferentes. El primero, de que se doblará el área del Parque Nacional de Chiribiquete de 1.5 a 3 millones de hectáreas, para contribuir, según dijo, a frenar la tala y la potrerización que avanzan desde el Caquetá hasta la Amazonia. El segundo anuncio, que está revuelto con el primero, es el de que el gobierno ha declarado como áreas estratégicas mineras 17.6 millones de hectáreas que van de Pichada a Amazonas y todo el Chocó. Lo cual, como lo reconoce honestamente la propia revista, es cosa bien distinta. Se trataba pues de un clásico mico colombiano que debió dejar fría a la mayoría de los participantes en la cumbre ambiental. Al día siguiente, el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, explicó que se delimitará casi el 15% de la superficie continental de Colombia. Escuchen, o cerca de 4 veces la superficie de 4.9 millones de hectáreas sembrada hoy en el país, con el objetivo de promover, comillas, proyectos para minerales estratégicos a pequeña, mediana y gran escala. En un plazo de 10 años se entregarán para exploración y se seleccionarán para explotación de minerales estratégicos en esas áreas, de las cuales la buena parte está en zonas de reserva forestal, resguardos indígenas o comunidades negras en las llanuras del Pichada y las selvas del Maupés, Guainía, Guaviare, Amazonas y Chocó. Los 17.6 millones de hectáreas han quedado así abiertos a la exploración, y la decisión de dónde hacerla o no queda en manos de la recién creada Agencia Nacional de Minería y de las sensibilidades desarrollistas o ambientalistas de quienes estén al frente de ella en la próxima década. Por lo demás, son evidentes los altísimos riesgos que contrae abrir espacios a una actividad ambientalmente voraz como la minería en los como la minería en zonas de gran biodiversidad. Por último, con esta decisión el gobierno desoye de hecho los llamados de muchos ambientalistas a declarar una moratoria en la explotación de recursos no renovables en una región que es uno de los últimos paraísos del planeta. ¿Creen estos que el concepto de sostenible aplicado a la gran minería es una contradicción en los términos, y lo que gana el país por dejarlos explotar no se compara con lo que perdería en patrimonio ambiental irrecuperable en uno de los últimos paraísos verdes del planeta? La gran pregunta es, dice preocupado el redactor anónimo de la revista, si este tipo de decisión se debe tomar mediante una resolución administrativa como esta, o si debe ser producto de un gran debate nacional. Último capítulo, consideraciones finales y propuestas. Evidentemente no se necesita hacer un sabueso a los Sherlock Holmes, ni un marxista intempestivo, para empezar a sospechar, en presencia de todo lo hasta aquí referido, que se está cocinando algo muy, pero muy grave, que, como lo hemos ilustrado abundantemente, nada tiene de espontáneo. Donde lo más importante no es lo que dicen los medios, semana, dinero, portafolio, sino lo que callan. Hay escasas pero valiosas excepciones, bien por hallarse tan ayunos de información como los ciudadanos de a pie, bien porque sabiéndolo no nos lo quieren revelar, o bien sencillamente porque a sus redactores asalariados, cuando viene sucediendo en la Orinoquia, les parece algo normal, casi natural. Darse una vuelta por Puerto Carreño le daría a cualquier periodista desavisado. No se necesita de Germán Castro que sea para más de un reportaje, registrando apenas lo obvio, lo que aflora a la superficie, lo visible. Por ejemplo, el ejército de desarrapados de todos los colores, traídos a Pichada desde los más diversos lugares de Colombia, cuyas mujeres y niños exhiben sus rostros espectrales y sus cuerpos famélicos por las calles, mientras bregan por hacer alcanzar el miserable salario mínimo para comida, techo, vestido y lo demás. Lejos del crecimiento del empleo,
lo que acecha en el horizonte en Villavicencio, lo que acecha en el horizonte en Villavicencio ya es un hecho cumplido, tengo entendido, es la multiplicación de las llamadas masas inútiles. Escuchen ese otro concepto perverso para que lo aprendan. Masas inútiles, es decir, aquellas que no aportan un valor agregado que se traduzca en acumulación de capital y que además tienen un poder adquisitivo prácticamente inexistente. Recuérdenlo, masas inútiles. Las ayer poco frecuentadas carreteras, más desoladas que nunca, sin un solo rancho a la vera de interminables terrapenes, flanqueados en su lugar por alambradas, solo interrumpidas de tanto en tanto por las garitas, cada una con su guachimán bien armado. Nada más. Son las líneas que marcan los linderos de los nuevos latifundios, aún más extensos que los antiguos dedicados a la ganadería pastoril. Contra estos últimos clama, o sea, contra los viejos latifundios, clama enérgico el ministro de Agricultura a sabiendas de que ya no existen ni existirán más. El ministro dice: no permitiremos que algún señor compre 40.000 hectáreas para dejarlas improductivas ahí esperando a que engorden. Los cercamientos, estoy hablando de las cercas, los cercamientos, me permito recordárselo a los historiadores. Los cercamientos fueron instrumento decisivo en la salvaje destrucción de las comunidades campesinas locales en toda Europa, en Inglaterra y luego en toda Europa. Durante ese periodo oscuro de la acumulación primitiva del capital, cuyos procedimientos, esto quiero retener, que lo retenga, cuyos procedimientos se reproducen permanentemente, es decir, aquello que Marx, en el famoso capítulo penúltimo del primer tomo del Capital, que se llama la acumulación originaria, aquello que Marx previó para el siglo XIX, ¿cierto? Final del siglo XVIII, siglo XIX, pareciera, por eso cité el manifiesto comunista, porque una cosa que fue escrita en 1848 y hacía referencia al capital de aquella época, en realidad parece escrito es para hoy, para la cosa globalizada, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque se repite todos los desastres que ocurrieron en la primera acumulación del capital, aquí se repitieron. Tal vez como aquello que dicen también en el 18 de Brumario, la historia se repite como quien dice 2 veces. La primera vez como tragedia y la segunda como falsa, pero como falsa sangrienta y dolorosa, ¿no? Pero lo que brilla por su ausencia en medio de toda esta cosa turbia, que al parecer muchos perciben transparente, es la democracia, la república, el Estado de Derecho